Finalmente, lo que tenemos que hacer nosotros acá va a ser simplemente visualizar nuestra vista de perspectiva y ver cómo el objeto se desplaza de un lado al otro. Es un proceso bastante sencillo, bastante fácil. Como se podrá apreciar aquí. Lo que ahora tenemos que hacer es cómo desarrollar el proceso de renderizado de esta. Ya anteriormente habíamos estado viendo que podemos ejecutar una vista previa utilizando nuestro botón del Quick Render, que viene a ser este último que aparece al final de nuestra barra y que al hacerle un clic me genera una imagen estática. ¿Correcto? Tenemos la esfera, pero simplemente esto es una imagen estática sin ningún movimiento en ningún lado. Nuestro proyecto tiene animación. Nosotros queremos grabar este movimiento y para ello tenemos que utilizar una ventana de render o representación. Esta vendría a ser aquí mi botón de render o de renderización de escena, la cual se encuentra de este lado. Podemos abrirla también si presionamos la tecla F10. Una vez que abrimos esta ventana, vamos a encontrar que está conformada especialmente por 5 fichas principales. La primera de ellas es la opción del Command, Render, el Render Element, el Ray Trace y el Advanced Lighting. Bien, entonces aquí encontramos diferentes características de modificación de cada uno de los elementos al momento de desarrollar el render. Nosotros, como primera instancia, lo primero que vamos a hacer es utilizar simplemente nuestra ficha, por defecto, la opción Command. Dentro de él vamos a ver algunas características básicas por ahora y algunas opciones más avanzadas las vamos a ir viendo gradualmente durante el transcurso de nuestro aprendizaje. En primer lugar, en la parte de arriba vamos a encontrar que existe una alternativa llamada Time Outputs, que viene a ser la opción de salida del video, que me va a indicar la cantidad de cuadros o fotogramas que yo voy a renderizar. En este caso, como yo tengo una animación que dura 100 cuadros, tengo que activar mi opción que me indica que la cantidad de segmentos que yo voy a renderizar van a ser del 0 hasta el 100. Así que selecciono mi segunda alternativa. Bien, luego en la parte inferior yo voy a designar cuál va a ser el tamaño del video a renderizar al final. En este caso, lo que yo tendría que hacer simplemente sería colocar el formato, que puede ser de 320 x 240, 640 x 480, 720 x 486 y 800 x 600. Vamos a colocarle un tamaño regular, que puede ser un 640 x 480. Hacemos un clic, aparece aquí, 640 x 480. Más abajo nosotros vamos a encontrar que existe una opción denominada el Render Output, que me indica la salida del render, es decir, la representación al momento de salir. ¿Con qué tipo de archivo se va a renderizar? Lo que vamos a hacer es activar nuestro botón File o Archivo y va a abrir una ventana de visualización y de navegación. En él ubicamos el lugar donde deseo que renderice mi video, por ejemplo el escritorio. Le voy a colocar un nombre, por ejemplo, animación 01, y en la parte inferior selecciono el tipo de video o el tipo de archivo. Como es un archivo de video, yo podría renderizarlo en dos formatos posibles: formato AVI para el Windows Media o formato MOV para el QuickTime. Vamos a seleccionar un formato muy estándar, en este caso el formato AVI. Lo selecciono y simplemente presiono mi botón guardar. Me va a aparecer una ventana donde me va a indicar el tipo de compresor de video que va a utilizar. En ese caso yo podría utilizar diferentes tipos de compresores e incluso poder anular el compresor del video. En este caso vamos a anular el compresor del video para que tengamos la mejor calidad de animación posible. Presiono el botón OK y ya tenemos la configuración básica preparada para desarrollar el render. Lo único que tenemos que hacer en este punto es presionar nuestro botón denominado Render.
Una vez desarrollado este proceso, va a aparecer una ventana con unas líneas de barrido que me están indicando el proceso del render. Una pequeña ventana que me indica el proceso y el estado actual del renderizado o del video que se encuentra trabajando. En este caso me indica que estamos en el fotograma 20 y tantos de más de 100, 101 como máximo, porque el 0 cuenta como número de fotograma. Así que me indica en qué porcentaje está y sigue avanzando, ¿no? 43, 44, 45, 46 y así sucesivamente hasta llegar al fotograma final. Debajo, alguna información general de cuánto va a durar, cuál es el peso total, cuál es el nombre del archivo y algunas indicaciones generales en relación a los elementos. Por ejemplo, me dice que son 2 objetos, cuántas caras de los elementos, en fin, cuántas luces, efectos, modificadores y demás. En este caso, nosotros una vez terminado de renderizar, no lo vamos a poder apreciar de manera directa. Así que lo que hacemos aquí vendría a ser lo siguiente. Bien, terminamos de visualizar la animación. Una vez que termina, mi ventana se cierra de manera automática. Esta ventana de visualización o de render previo ya no me es útil, porque esta vendría a ser simplemente una imagen estática, así que la podemos cerrar. ¿O cómo puedo visualizar mi render de animación? Tenemos 2 maneras posibles. La primera de ellas sería minimizar mi ventana de animación del 3D Studio Max y activar mi botón de animación o mi archivo de animación. Voy a poder apreciar aquí el video de la animación en mi trabajo. Bien, esto ya es un archivo de video. La otra manera de visualizar la animación sería a través de una opción que se encuentra en mi alternativa de render. Ingreso al menú render y encuentro una opción que se denomina Run Player. Cuando ingreso aquí es una opción de previsualización de las animaciones que yo tengo. Lo único que tengo que abrir es canal A o canal B. Bien, vamos a utilizar el canal A. Localizo mi archivo a través del directorio, coloco abrir y me dice qué tamaño va a tener y obviamente la cantidad de fotogramas, desde el 1 hasta el 101. Ponemos OK y la animación se comienza a cargar dentro de la memoria del programa. Esto obviamente nos puede servir para poder acelerar un poco la visualización de las animaciones entre uno y otro campo. Aquí lo tenemos. Entonces, una vez que está aquí, yo ya lo puedo reproducir hacia un lado determinado o quizás en reversa para ver el movimiento entre ambos lados. En el caso de que yo tuviera de repente 2 tipos de animaciones distintas, pudiera hacer la comparación entre una y una para ver si ambos proyectos se encuentran correctamente alineadas. Como formato adicional podemos cambiar la cantidad de los fotogramas, por ejemplo. En ese caso dice 30. Yo les podría bajar de repente a 10. Esto quiere decir que el movimiento y la animación sería cada vez más lenta. ¿Se dan cuenta? Si yo acelerara, por ejemplo, 60, el movimiento es cada vez más rápido. Finalmente, ya con esto, nosotros terminamos nuestro proceso de animación y de esa manera es como nosotros tendríamos que elaborar nuestros proyectos de renderizado en movimiento. En este caso, trabajando con movimientos totalmente básicos y movimientos elementales con un objeto. ¿Cómo podemos desarrollar un trabajo de animación utilizando varios elementos? Por ejemplo, en este caso, lo que podemos hacer sería colocar una pequeña superficie dentro de la cual mi objeto se va a desplazar. Voy a dibujar un plano pequeñito nada más, al cual le voy a colocar algunas paredes básicas. Bien, muy fácil, le voy a sacar una copia de esto por este lado. Dibujo otro recuadro también por este otro lado. Y le saco otra copia. Bien, ahí tenemos nuestros elementos
nuestros elementos de trabajo. Entonces, aquí está nuestro pequeño objeto, nuestro elemento de composición, que en realidad representa una especie de mesa. ¿Ven? Ahí está. Y lo que vamos a hacer aquí va a ser colocar una pequeña esfera en la parte interna. Como aquí está nuestra esfera, nosotros tendríamos que aprender cómo poder desplazarla. Lo que vamos a hacer es generar una animación de varios puntos. Por ejemplo, en este caso, este movimiento de esta esfera está empezando en un lugar determinado que viene a ser de un lado de este recuadro o de esta mesa. Yo deseo que esta esfera se desplace hacia un lado, rebote con uno, rebote con otro, en fin, que haga una serie de movimientos dentro de esta área. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar una cantidad de 150 fotogramas. ¿Cómo modificamos esta cantidad de fotogramas? De una manera muy sencilla, ya lo habíamos visto anteriormente. Ingresamos a nuestra ventana de configuración del tiempo o Time Configuration, donde nosotros agregamos la cantidad de fotogramas necesarias en el campo and time para poder tener la cantidad exacta. En este caso vendrían a ser 150 fotogramas. Ponemos OK y ya tenemos aquí. Para comenzar a desarrollar nuestro proceso de animación, lo que hacemos es activar nuestro botón de grabado. Y le decimos, por ejemplo, en un segundo, es decir, 30 fotogramas, yo quiero que esta esfera esté de este lado, ¿cierto? Cuando llegue a 60, indicamos el marcador en 60, yo quiero que esto esté por este otro lado, ¿correcto? Cuando llegue a 90, yo quiero que esté por acá. Cuando llegue a 120, quiero que esté por este lado. Y cuando llegue a 150, quiero que esté aquí arriba. Entonces, ¿cuál es el proceso de animación ejecutado en este caso? Simplemente ponemos play. Bien, este es el proceso por defecto que el 3D Studio Max va a botar para las animaciones que nosotros tenemos. En este caso, este movimiento es un movimiento totalmente básico y van a notar que incluso el movimiento empieza lento y se acelera, ¿no? Como si se estuviera frenando. Este procedimiento ocurre gracias a que el 3D Studio Max utiliza un proceso de interpolación que va en un proceso de aceleración y desaceleración. ¿Cómo manejamos esto? Lo vamos a ver nosotros en un punto más adelante en el proceso de aprendizaje en módulos posteriores.